y presidente de Costa Sur. De Comunicación, Alex Caballero. Ejecutivos y miembros de la directiva de Azonadores, autoridades, diplomáticos, miembros de la Cámara, integrantes de nuestro círculo élite, representantes de los medios de comunicación, invitados todos, muy buenas tardes. El turismo ha sido uno de nuestros principales fuentes de ingresos de las últimas décadas y por lo tanto un factor que ha impactado fuertemente en el desarrollo del país. En estos días hemos conocido los datos del Banco Central sobre la llegada de turistas en nuestro país los primeros 6 meses del año. Hemos recibido 2.4 millones de habitantes. Dicen los expertos que de mantenerse este flujo, cerraríamos el año con la cifra récord de 5 millones de turistas. Esto implica la confirmación de una tendencia de crecimiento sostenido del sector durante los últimos años, a pesar de la crisis que nos afecta. Son datos esperanzadores que se suman a la expectativa generada por el presidente electo, Danilo Medina, de convertir al turismo en la locomotora de desarrollo del país. Para ello, plantea incrementar la llegada de visitantes al doble de lo que esperamos para este año. Una tarea nada sencilla que debe apoyarse sobre la base, por ejemplo, de incrementar las frecuencias aéreas y marítimas, mejorar y aumentar las infraestructuras, mejorar las operaciones con mayor cuidado de los recursos naturales, elevación de la calidad del servicio y mayor diversificación de la oferta. Pero también deben respetarse las reglas del juego que influyen en cualquiera de los negocios que tienen lugar en República Dominicana y que lamentablemente, a tenor de los acontecimientos que podemos apreciar, no se respetan. En los últimos tiempos hemos vuelto a conocer de situaciones que hacen revisar nuestra condición de país receptor de divisas e inversiones que ayudan al desarrollo. Cuando las autoridades municipales crean arbitrios que contradicen a las leyes y la Constitución, ponen obstáculos para el desarrollo productivo del país. La manifiesta ilegalidad y libertinaje de las autoridades de algunos municipios del país está provocando una crisis de institucionalidad al contradecir las políticas de desarrollo y crecimiento económico del modelo ejecutivo, quien a través del Ministerio de Dependencia trata de encauzar e incentivar la inversión. Esta disparidad genera inseguridad jurídica y ahuyenta las inversiones al obstaculizar el crecimiento de los negocios, llevando a la quiebra empresarios, disminuyendo las posibilidades de mantener y generar empleos y reduciendo los incentivos para fomentar una mejor capacitación del capital de trabajo. Todo lo anterior, sin olvidarnos del daño que sufre nuestra imagen como país al volverse poco confiable. Son algunas de las tantas consecuencias negativas de la creación desaprensiva de arbitrios ilegales. El sector empresarial del país y nuestros inversionistas extranjeros, muchos de ellos con interés en el sector turístico, necesitamos que desde los distintos poderes del Estado, siendo el municipal uno de ellos, se respeten las reglas del juego y no se boicoteen con acciones y decisiones arbitrarias el esfuerzo que hacemos para contribuir con el desarrollo de nuestro país. De lo contrario, ni los sectores industrial y empresarial podrán ser competitivos y generar riqueza para el beneficio de nuestros compatriotas, ni el turismo se convertirá en esa locomotora del desarrollo que el presidente electo Danilo Medina quiere para el bien de la nación. En el día de hoy nos acompaña como orador y huésped de honor don Julio Gibre, presidente de Azonadores. Don Julio es un profesional con más de 30 años de experiencia empresarial, bancaria y financiera. Realizó estudios universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, España, donde se graduó de licenciado de Ciencias Económicas y Comerciales y realizó una maestría en Economía General, concentración en estudios fiscales y desarrollo económico. Posteriormente estudió literatura inglesa
en el Shakespeare School of English de Londres, Inglaterra. De 1971 a 1985 laboró en el Banco Central de la República Dominicana, ocupando distintas posiciones, siendo las últimas 3 de director del Departamento Financiero, asesor económico de la Gobernación y gerente. A partir de 1985 se integró al Grupo BHD como vicepresidente ejecutivo, posición que ocupó conjuntamente con la presidencia ejecutiva de Coral Hotels and Resorts desde 1996. Fue profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, Universidad APEC y el Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de Santo Domingo, y ha realizado numerosos trabajos, publicaciones y dictado charlas y conferencias sobre temas económicos y financieros. Desde 1975 a 1983 fue miembro oficial de las delegaciones participantes en las asambleas de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, de bancos centrales del continente americano, de bancos centrales latinoamericanos y del Fondo Monetario Internacional, así como en conferencias sobre el financiamiento del desarrollo, comisiones nacionales de valores y organismos similares y reuniones de técnicos de bancos centrales. Ha formado parte de los consejos de directores del Consejo Nacional de Zonas Francas, del Banco de Reservas, de Molinos Dominicanos, de Unión Hotelera, de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, de la Fundación Dominicana de Desarrollo y de los comités de crédito del FIDE y de Infratur del Banco Central de la República Dominicana, de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, Zonaores, y socio fundador junto con otros inversionistas de Unión Hotelera Dominicana, filial del Grupo Occidental. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Grupo BHD y presidente de Coral Hospitality Corp., grupo empresarial ligado al sector turístico de la República Dominicana. En el día de hoy, el presidente de Zonaores nos va a hablar de el impacto del turismo en el desarrollo nacional. Con ustedes, don Julio. Buenas tardes a todos. Primeramente agradecer la presencia de todos ustedes. Me hacen sentir realmente muy bien con su presencia aquí, porque veo que realmente estamos identificados con la propuesta de convertir al turismo realmente en la locomotora del desarrollo dominicano. Quisiera agotar el protocolo dirigiéndome primeramente a Gustavo Tavares, presidente en funciones de la Cámara Americana de Comercio, a don Manuel Díez, presidente del CONEP, a don Raúl Irizagui, embajador de Estados Unidos, los ministros aquí presentes, don Eddie, Fausto, Radamés, quienes ostentan la representación del ministro de Turismo en esta ocasión. Amigos todos, primeramente quisiera compartir con las reflexiones que hacía el presidente en funciones de la Cámara Americana. Yo creo que realmente estamos en un momento en extremo delicado, donde realmente estamos siendo amenazados con acciones vandálicas de algunos ayuntamientos que realmente debemos rechazar. En nombre de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana y en el mío propio, quiero agradecer la gentil invitación que nos hiciera esta Cámara Americana de Comercio para compartir algunas ideas sobre estrategias y acciones para aumentar la incidencia positiva del turismo en el desarrollo del país. El carácter transversal de la actividad turística en la economía hace que al referirnos a este sector, en realidad estamos hablando del sector del desarrollo económico. Y esto nos lleva a sugerir que un adecuado programa para impulsar el turismo equivale a un programa para el desarrollo económico y social. El turismo es un sector productivo maduro que ha marcado un hito en la historia económica de nuestra nación, y una buena muestra de ello es que nuestro gremio empresarial celebra este año el 50 aniversario de su fundación. En nuestra disertación de hoy haremos un breve examen
del origen del turismo en la República Dominicana para luego analizar desde la perspectiva empresarial qué aspectos debemos mejorar para asegurar que cumpla cabalmente su papel y acelere su marcha como locomotora del desarrollo, como lo ha planeado el presidente electo, licenciado Danilo Medina, reconocimiento que le agradecemos, ya que al destacar su singular potencial como uno de los ejes de su proyecto económico, sus políticas para el turismo serán de gran provecho para todos los sectores productivos y de gran impacto en la elevación del nivel de vida de la población. En el periodo del 70 al 90, en estos años, es cuando realmente se inicia formalmente el desarrollo del turismo. Hasta ese momento, es decir, hasta principios de los 70, teníamos una economía eminentemente primaria y en el 1971 el Congreso Nacional aprobó la primera ley de incentivo al desarrollo turístico. Puerto Plata fue el primer polo que se diseñó y se puso en marcha con todos los elementos para un proyecto de esta naturaleza, a partir de estudios elaborados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar de los incentivos, la inversión privada nacional siempre fue dubitativa con respecto a estos emprendimientos, lo que motivó que los desarrollos hoteleros en Playa Dorada se ejecutaran bajo la modalidad de condohoteles, es decir, complejos de apartamentos que se vendían a nacionales y extranjeros, para ser usados 9 semanas por los propietarios y ser rentados a los turistas el resto del año bajo una operación hotelera convencional. En ese entonces no se consideró todavía el modelo todo incluido. Playa Dorada fue un gran éxito en su momento. Sin embargo, el mayor impulso a la industria turística a nivel nacional se produjo en los 80s, década en la que se realizó una serie de ajustes institucionales que consistieron en la liberación cambiaria y de las tasas de interés en el mercado financiero, la adopción de una política de cielo abierto y la eliminación de las restricciones migratorias y otros que se constituyeron en los mayores estímulos al turismo, sin menoscabo de lo que ya se había hecho antes de los años 80, como la primera reforma a la Ley de Inversión Extranjera en el año 78, la creación de la Secretaría de Turismo en el año 79 y la propia Ley de Incentivos. La historia revela que tan importante como el detonante de la costa norte y la adopción de una ley de incentivo, lo fue la adecuación de la política cambiaria, monetaria y financiera en el estímulo al servicio turístico, que es una actividad exportadora, sin dejar de reconocer la importancia de la paz social y de la seguridad ciudadana y jurídica que el país ya había alcanzado. A lo largo de los 80 se registró un fuerte crecimiento en la inversión extranjera canalizada al turismo, ya no solo en la costa norte, sino también en el este de la isla, que además de excelentes playas, ofrecía un clima menos lluvioso. En 1984 abrió el Aeropuerto Internacional de Punta Cana y en el 86 el primer hotel de inversión española. Y esto último coincidió con la creación del polo turístico Macao-Punta Cana. Con los nuevos capitales empezaron a llegar recursos humanos especializados y reconocidas marcas de prestigio internacional, sobre todo de España. En el periodo del 90 al 2000, el crecimiento de la oferta hotelera desbordó el nivel de la demanda y se empezó a experimentar una tendencia a la baja en las tarifas, lo cual se agravó con el surgimiento del Caribe mexicano y de Cuba como competencia. El proceso de expansión de los años 90 se concentró principalmente en el este y tuvo lugar sin la participación del Estado, que estuvo tan ausente que ni siquiera participó en el ordenamiento del uso del territorio que desde 1986 había sido declarado destino turístico. Las empresas, además, tuvieron que autoproporcionarse todas las infraestructuras básicas. Un proceso similar se registró en Huandolio, Bayahíbe y Samaná. Las comunidades que se fueron creando anárquicamente alrededor de los nuevos desarrollos turísticos y sus carencias tampoco motivaron la intervención del Estado. Así, arribamos al año 2000
con una oferta hotelera que ya posicionaba al país como líder en llegadas dentro del Caribe, pero con grandes deficiencias que han venido afectando la competitividad del producto turístico que vendemos. En efecto, el contraste entre los modernos resorts y sus entornos carentes de calles, aceras, iluminación vial, sin servicios públicos, faltos de señalización y de puestos de información, sin un sistema de transporte organizado y seguro para los turistas y locales, se constituyeron en los mayores obstáculos para la diversificación y el desarrollo de la oferta complementaria. La providencia divina y quizás la rentabilidad a la inversión y el hecho de que los principales inversores procedían de España, y esto facilitaba los planes de algunos que hacían su primera experiencia de expansión internacional, permitió que aún con tantas limitaciones, el sector privado continuara invirtiendo y aumentando la promoción internacional, área en la que el Estado empezó a participar cuando se estableció y especializó el impuesto de $16.370 a cada pasajero que entrara y saliera de la isla. La evolución experimentada por el turismo hasta principios de este siglo permitió que esto se convirtiera en la actividad más importante, no solo de la economía dominicana, sino de toda la región del Caribe, en la cual somos líderes. Actualmente, el país posee 66.088 habitaciones hoteleras, sin contar los condominios turísticos que agregan alrededor de unas 5.000 habitaciones adicionales. Es decir, que en cuanto a la planta hotelera, somos el destino de mayor tamaño en el Caribe y en Centroamérica. En el 2011 nos visitaron 4.2 millones de turistas, lo que representó algo más del 20% del flujo turístico que recibió el Caribe. En el primer semestre de este año hemos registrado un incremento de 7% con relación a la llegada del primer semestre del año pasado, lo que permite anticipar que el total con el que cerraremos este año posiblemente se acerque a alrededor de los 4.6 millones, aunque ha habido una reducción en la estadía promedio de cada huésped. La composición del mercado asigna un 52.71% a Estados Unidos y Canadá. Le sigue Europa, que globalmente aportó el 31.7%, y de este origen los dos mayores emisores fueron Francia con el 7% y Alemania con casi un 5%. Los principales mercados emergentes, como Rusia, aportó 3.65%, Argentina casi un 3%, Brasil un 2%. La ocupación promedio que registramos en el 2011 fue de un 74%. El aporte directo e indirecto que el sector realiza al Producto Interno Bruto se estima en más de un 20%. Así, por ejemplo, las compras que realizó esta industria al sector agropecuario durante el 2010 sumaron 16.981 pesos dominicanos, según la última encuesta de consumo realizada por Azonadores y la Junta Agroempresarial Dominicana. Un reciente estudio realizado por la prestigiosa firma consultora Ecocaribe determinó que en el 2010 el sector turismo aportó al fisco alrededor del 23% del consumo que realizan los turistas en el país, o sea, 35.000 millones de pesos, lo que significa que en promedio cada turista pagó en impuestos $234.50. Los datos de la balanza cambiaria del Banco Central atribuyen al turismo haber generado durante el 2011 la importante suma de más de 4.200 millones de dólares, que representa más del 30% de los ingresos totales por concepto de las exportaciones de bienes y servicios. Es relevante comparar esta cifra con los 4.670 millones de dólares que representan las importaciones de petróleo durante el 2011. Esto significa que el turismo cubrió el 93% de la factura petrolera del año pasado, sin contar que en el año anterior, es decir, en el 2010, dado que los precios eran inferiores, la cobertura fue de un 122%. Sin esta industria, el país estaría apagado. Aparte de lo anterior, el turismo crea empleo directo e indirecto, contribuye a cambios profundos en la cultura,
acerca la civilización a los lugares más recónditos, ayuda a abrir la mente y a ver el mundo como una oportunidad, enriquece a los habitantes no solo materialmente, sino incrementando su bagaje espiritual, hace conocer el nombre del país y sobre todo es el único sector en que sin temor a equivocarnos y sin desmeritar a los demás, posee condiciones para servir de empuje, de ancla y de impulsor del crecimiento a través de las demandas múltiples de bienes y servicios que se generan hacia los demás sectores. En otras palabras, el turismo ejerce una función de integración productiva y en otras áreas del desarrollo humano. No obstante haber logrado que el turismo se convirtiera en la actividad motora de la economía, debemos corroborar que en la última década el ambiente para los negocios ha estado condicionado por graves trastornos y desajustes de efectos globales, pero en particular negativos para el turismo. En efecto, el derrumbe de las Torres Gemelas en septiembre del 2011 marcó la industria de viajes, provocando una fuerte caída del flujo turístico hasta el 2003 inclusive. Concomitante con esto, desde el comienzo del 2000, las constantes subidas del petróleo han estado impactando los costos de los viajes y los costos de producción internos del país, al tiempo que nuevos países competidores como China e India aparecen en la economía mundial, afectando a sectores de nuestra economía que se habían desarrollado, como son las zonas francas. A esto se suma, en el orden interno, la crisis financiera del 2003-2004, que causó una gran devaluación y ulterior apreciación cambiaria, cuyas consecuencias continúan impactando el costo del producto turístico. La segunda mitad de la primera década del siglo no ha sido más favorable. La crisis financiera que se inició en Estados Unidos ha adquirido carácter global y ha afectado al mercado europeo, lo que ha acentuado la caída del flujo turístico del viejo mundo, que llegó a representar en su momento hasta más del 60% de la llegada de visitantes extranjeros que recibíamos por vía aérea. En este cargado ambiente, el turismo ha tenido que lidiar con todos estos factores externos y también con los elementos endógenos, como el alto costo de la energía, las distorsiones del régimen fiscal que penalizan las exportaciones de los bienes y servicios, los ineficientes servicios de infraestructuras y la costosa e inflexible carga laboral que favorecen las actividades y las empresas informales. No es un secreto que la economía dominicana presenta actualmente síntomas preocupantes que han estado incidiendo en el desempeño, en la competitividad y en los resultados financieros de los sectores productivos y del turismo en particular. A título enunciativo, quisiera llamar la atención sobre los siguientes desajustes: el fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda interna de la economía, un grave déficit entre los ingresos y los gastos fiscales, los resultados negativos que registra el comercio exterior y la cuenta corriente de la balanza de pagos, la pérdida de competitividad y el fuerte incremento de la deuda externa e interna del país. Estos desajustes requieren de acciones que suponemos están siendo consideradas por la nueva administración gubernamental y que forma parte del plan de trabajo que Azonahores aspira a compartir y consensuar. A los aspectos ya referidos se suman procesos en marcha que requieren mucha atención. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como el deterioro que se observa en el ambiente social, la creciente criminalidad, las amenazas de profundización de la crisis en Europa y sus consecuencias en el euro y en el flujo turístico hacia el Caribe. Son alarmas ante las cuales tenemos que reaccionar rápidamente dentro del marco de un pacto entre el gobierno y el sector empresarial que fije los objetivos de largo plazo conforme lo prevé la promulgada Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que a la vez defina las acciones que en el corto, mediano y largo plazo deben ejecutarse para retornar la competitividad a la economía y al sector turístico. Todos estamos convencidos que el turismo es la clave para responder a la apremiante necesidad de crear empleos a corto plazo y también para reducir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos del país. Avanzar en las soluciones
requieren en el corto plazo de un esfuerzo extraordinario de promoción y venta en el exterior y programa consistente para mejorar la calidad del producto, enriquecer los componentes culturales y atender la problemática de los entornos, pues la capacidad instalada de la planta hotelera que poseemos es suficiente y no demanda ser incrementada en lo inmediato ni en consecuencia de nuevas inversiones, excepto en algunos destinos que más que nuevas habitaciones es necesario mejorar las existentes. Este sería el inicio de la gran cruzada para lograr los 10 millones de turistas y el objetivo de más que duplicar los 4.200 millones de dólares que recibimos en el 2011. En efecto, el país posee una disponibilidad de 66.888 habitaciones hoteleras. Durante el 2011, la tasa de ocupación promedio fue de un 74%, lo que significa que la capacidad habitacional ociosa fue de unas 17.000 habitaciones. Un objetivo a corto plazo debe ser aumentar la ocupación hotelera en un 10%, reorientando y aumentando la inversión en promoción. La estrategia complementaria sería llevar a cabo un plan de acción para aumentar la estadía y el gasto promedio de los huéspedes. Sin ser especialista en mercadeo, me atrevo a sugerir las siguientes acciones: crear planes de multidestino dentro del país para incentivar la prolongación de las estancias, aumentar y diversificar las ofertas de excursiones fuera de los hoteles para estimular un mayor gasto por huésped, eliminar la penalidad que aplica migración a los huéspedes que exceden la estadía concedida al ingreso, otorgar a los extranjeros que poseen propiedades inmobiliarias en República Dominicana tratamiento VIP y permiso de estadía prolongada de por lo menos 6 meses, asimismo para los invitados y familiares que los acompañen. Exonerar el pago de la tarjeta de turista a aquellos visitantes que tengan reservaciones hoteleras por más de 30 días. En fin, muchas acciones se podrían poner en marcha para lograr el propósito de mejorar el gasto promedio y de aumentar las estadías. En este sentido, vale la pena agregar que podemos pensar en crear una campaña o programa nacional dirigido a que todo el residente en República Dominicana haga el propósito o el compromiso de adoptar como amigo a un turista huésped. Ganar un amigo es ganar próximas visitas y repetición de viajeros. Tenemos que hacerlo con el calor dominicano para que esto funcione. Los hoteles y resorts turísticos deben desarrollar planes internos que apoyen esta estrategia, concientizando a los colaboradores de la conveniencia y los beneficios que todos derivaríamos de tener un turista amigo cada año. La competitividad del producto turístico dominicano tenemos que revisarla. Ya hemos recibido innumerables mensajes de los barómetros que miden la competitividad que muestran pérdidas en este terreno. Revertir el terreno perdido y proponernos mantener el liderazgo en cantidad y calidad del turismo hacia el Caribe y Centroamérica deben ser objetivos de la agenda. Azonaores y las asociaciones sectoriales y las entidades regionales de hoteles y turismo que la integran han hecho un inventario de las necesidades que debemos atender. Los siguientes puntos son un resumen de esos temas que entendemos deben formar parte de la agenda del Plan Nacional de Desarrollo del Turismo. El plan en sí mismo. El turismo como sector estratégico debe contar y consensuar un plan de desarrollo a 10 años. El mismo debe incorporar a la ciudad de Santo Domingo como el nuevo polo turístico, permitiendo enriquecer la oferta complementaria y avanzar en la diversificación geográfica en la que no deben quedar rezagados los destinos del sur, Samaná, Puerto Plata y el propio Bávaro Punta Cana, los cuales necesitan de esfuerzos especiales. Dicho plan debe indicar objetivos específicos, estrategias y acciones para los distintos segmentos que integran la oferta turística. Además, debe identificar las infraestructuras necesarias en cada zona, considerando tanto las necesidades propias del turismo como de las comunidades de los entornos. La reconversión de los activos turísticos. La mejora continua y la reconversión de los activos turísticos que han quedado obsoletos
deben ser temas permanentes del sector. Para ello es preciso crear mecanismos de financiación e incentivos fiscales que estimulen las renovaciones para ser competitivos. Macroeconomía. He insistido en varias ocasiones en la necesidad de armonizar y alinear las políticas monetaria y fiscal con el desarrollo del turismo y por ende de la economía. Para ello es necesario, previamente, sincerar las cifras macroeconómicas del país. Debemos hacer una revisión de las variables que miden nuestro desempeño para que definamos la validez de los análisis, los diagnósticos y las tendencias de las que hablamos y que sirven de marco de referencia para la adopción de políticas de largo plazo. Existe la impresión de que las recaudaciones fiscales, parafiscales y cuasi fiscales están subestimadas, que la tasa de inflación no refleja la realidad del costo de la vida de la población. Estas inconsistencias impiden comparar el grado de competitividad que posee la economía. Tenemos que resaltar la integridad de las cifras que miden el desempeño económico. Pero aparte de lo anterior, debemos dirigirnos a mantener tasas de interés que mantengan una tendencia estable a la baja, pues el costo financiero es un importante elemento de costo y ningún país del mundo se desarrolla con tasas de interés no solo altas, sino impredecibles. De la misma manera, la cifra del cada vez más grande déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos son el mejor testimonio de que hemos perdido competitividad cambiaria. Por esa razón, somos un destino relativamente caro para el turismo, porque la moneda extranjera ha perdido poder adquisitivo y eso deteriora el margen de operaciones de las empresas turísticas y tiende a deteriorar también la calidad del producto. Se requiere de un tipo de cambio más flexible que por lo menos compense el diferencial existente hoy día entre la inflación de la inflación doméstica con el exterior. La competitividad del producto turístico dominicano tenemos que revisarla. Ya hemos recibido, como hemos dicho, innumerables mensajes de los barómetros que miden dicha competitividad y que muestran pérdidas en este terreno. Revertir el terreno perdido y proponernos mantener el liderazgo en cantidad y calidad deben ser objetivos de esta agenda. La reforma fiscal integral. El turismo, como sector exportador de servicios, necesita también de un escenario de competitividad fiscal. La reforma fiscal integral a que está abocado el país debe definir un sistema tributario para el turismo que sea neutro en relación a nuestros principales competidores. Las cargas tributarias al sector deben adecuarse a la competencia existente en el entorno regional para que el producto pueda ser competitivo y mantener el país como destino de inversiones. Pero sobre todo, no puede haber impuestos que creen distorsiones y resten competitividad. Como ejemplo de esto último, debemos citar el impuesto a los activos, que castiga la actividad hotelera sobre todo, así como la ausencia de un impuesto al valor agregado diferenciado y más bajo para la actividad, tal como existe en la mayoría de los países competidores en esta industria a nivel mundial. Energía. Debido a la gran ponderación de la energía como factor de la producción en los servicios turísticos, resulta imprescindible que el alto costo que ésta posee sea enfrentado con soluciones estructurales permanentes y rápidas, pues no se trata de esperar 20 años en nombre de un gradualismo que solo ha conducido a incrementar la carga del Estado vía subsidios. El costo del producto turístico no es competitivo con el del resto de la región. Esto provoca que los resultados de la explotación hotelera hayan venido contrayéndose en comparación a los demás destinos. En el sector turismo, las exoneraciones puntuales, no generalizadas, de impuestos, son herramientas para competir y atraer negocios y nuevos ingresos al país y al Estado. Por ejemplo, para incentivar el desarrollo del segmento de congresos y convenciones, sería de gran provecho la exención del impuesto del 16% a todos esos eventos que se celebren en el país. De igual manera, la adopción de una política de tax free para las ventas del comercio a los no residentes debe ser de gran interés para el fomento del turismo de los cruceros y las excursiones a la ciudad de Santo Domingo desde los polos turísticos. En lo que se refiere a la legislación laboral,
Para ser competitivos y contar con un modelo de desarrollo sostenible, hay que propiciar la formalización de la economía. La legislación laboral vigente fomenta la informalidad y la competencia desigual, a la vez que se perjudica a la población activa informal, que se excluye de los beneficios de la seguridad social y de los legítimos derechos que les corresponden. Por ello, hay que llevar a cabo una revisión exhaustiva del Código Laboral del país para adecuarlo a las necesidades de la dinámica económica y de la competencia con el exterior. En lo que se refiere al transporte público, hay que ordenar el transporte público y eliminar los monopolios de los sindicatos que pretenden controlarlo. Mejorar las opciones de transporte público implica además fortalecer la educación de los choferes de taxis que dan servicio turístico y asegurar la calidad del servicio. Un servicio de transporte público eficiente y con la calidad que exige el sector estimularía la circulación de los turistas y el consecuente incremento del gasto y la distribución de los beneficios del turismo más allá del entorno inmediato de hoteles y de los complejos turísticos. Educación y servicios. Es prioritario desarrollar un plan nacional de formación, capacitación y entrenamiento para los profesionales del turismo en ejercicio y para los futuros profesionales, priorizando los idiomas y el servicio. Esto debe estar acompañado de una campaña de educación pública de buenas costumbres y de cortesía. Promoción y marca país. El Ministerio de Turismo debe revisar el modelo de comunicación que utiliza para el posicionamiento del país y el apoyo a la comercialización internacional. El modelo de comunicación debe responder a los cambios que se producen en los mercados y promover los nuevos productos turísticos. La capacidad creativa de MITUR y las empresas contratadas deben estar apoyadas en estudios especializados e investigación constante para evaluar la evolución y condiciones de los diferentes mercados. Deben crearse campañas específicas para cada región, atendiendo a sus particularidades y considerando los mercados en los cuales puede penetrar cada producto. Los polos turísticos deben cobrar un mayor protagonismo dentro del programa de promoción y relaciones públicas como destinos con diversidad de atractivos, además del sol y la playa. La importancia de la comunicación digital crece de manera vertiginosa y esto aconseja estrategias y acciones más agresivas para el uso de estas herramientas y los medios digitales, así como las redes sociales. Seguridad ciudadana. Siendo la seguridad un factor clave e imprescindible para el turismo, es necesario advertir del peligro de esta amenaza que empieza a sentirse en el país. Por ello, además del esfuerzo que reclamamos a todos los estamentos del gobierno que inciden en este renglón, se plantea la urgente necesidad de dotar a Politur de mayores recursos y mayor institucionalidad como órgano especializado en la seguridad turística nacional. Un tema particularmente insensible es la seguridad en las carreteras de las zonas turísticas. Seguridad jurídica e institucional. Hay que reforzar la seguridad jurídica a fin de garantizar las inversiones. El sistema judicial debe ser depurado, evitando que la corrupción se asiente en los tribunales, los cuales están llamados a defender los derechos de los inversionistas y agentes que intervienen en el acontecer económico. Las áreas más sensibles y amenazadas tienen que ver con los títulos de propiedad, los reclamos laborales, los cambios en las clasificaciones ambientales de los terrenos y, más recientemente, las vandálicas acciones de algunos ayuntamientos. En este tenor, hay que impedir y penalizar las actividades turísticas ilegales que hacen competencia a las empresas legalmente establecidas y supervisadas, que además crean riesgos innecesarios para la proyección de la imagen del país como destino confiable para el turismo y las inversiones. De igual manera, hay que frenar la persecución impositiva que realizan algunos ayuntamientos, pues afecta a la seguridad jurídica. El Ministerio de Medio Ambiente debe mejorar su atención a la conservación de los recursos naturales en las zonas turísticas y perseguir a los violadores de la contaminación sónica y paisajística, incluyendo las instalaciones de las vallas publicitarias que saturan los espacios públicos y que atentan a la visual de la naturaleza.
En cuanto a las mejoras viales y la señalización, hay que mejorar la señalización de las carreteras que comunican los destinos turísticos. Hay que crear puestos de primeros auxilios e información, tanto en las carreteras como en las comunidades adyacentes a los polos. Debe llevarse a cabo un programa de iluminación en las principales vías y en los entornos. Ordenamiento territorial. Urge avanzar en los planes de ordenamiento para regular el uso del espacio y otras condicionantes, detener la revitalización de los entornos de las zonas turísticas y eliminar los vendedores y proveedores de servicios en las playas. Es preciso integrar los planes reguladores de los polos turísticos en el marco de un ordenamiento territorial que integre los demás sectores, que incluya los nuevos asentamientos urbanos y que además ofrezca la oportunidad a los clústeres turísticos de ser agentes de cambio en las comunidades. A pesar de haberse realizado una reforma a la Constitución de la República, no se ha tenido la cautela de establecer límites a las divisiones políticas y geográficas y al número de sus representantes en el Congreso y en los gobiernos municipales. Este vacío ha propiciado la creación de provincias y municipios a todo lo ancho y largo del país, que explica el excesivo tamaño del Estado. Diversificación del producto. Si bien hemos sido exitosos en el desarrollo del turismo de sol y playa, ha llegado el momento de avanzar a otro nivel diversificando la oferta turística. Áreas como la de la salud deben ser una oportunidad, así también el turismo inmobiliario y otros nichos como los del buceo, el del golf, etc., en los cuales, si bien ya tenemos presencia, debemos examinar qué cosas deben mejorarse y qué acciones de promoción debemos agotar para estimularlos aún más. En términos generales, esto requiere de un fortalecimiento de nuestra oferta complementaria para que podamos no solo vender hoteles aislados, sino destinos integrales. Cruceros. El segmento de los cruceros mueve cada año desde Estados Unidos más de 16 millones de turistas. La República Dominicana apenas recibió 347.900 cruceristas en el año 2011. Debemos fijarnos una meta nacional y para cada puerto turístico que nos permita trabajar con objetivos definidos y cuantificables. Las limitaciones que cada puerto o entorno presentan deben ser listadas con sentido de responsabilidad y atendidas con sentido de urgencia. Aeropuertos. Contar con 7 aeropuertos internacionales es un privilegio y una excelente oportunidad para atraer líneas aéreas comerciales interesadas en el Caribe, para que utilicen los aeropuertos dominicanos como centro de acopio de la región. El incremento de los negocios con el resto de las islas crea un abanico de oportunidades que debemos aprovechar para fomentar el turismo comercial. Apoyo financiero y capital nacional. Estimular la inversión privada nacional en el turismo implica revisar la contribución que la banca debe hacer en pro del desarrollo de esta industria. La canalización de los ahorros nacionales hacia los proyectos grandes, medianos y pequeños debe ser estimulada con políticas que flexibilicen las normas bancarias que limitan la financiación de los proyectos. Hoy es más fácil obtener un financiamiento para comprar un vehículo importado que instalar un taller de artesanía. Y esto hay que cambiarlo. Es deber del Estado dominicano fomentar la participación del capital nacional en el negocio ancla del desarrollo del país. Consejo Nacional de Desarrollo Turístico. Dada la importancia que tiene el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Turístico, debería instituirse el Consejo Nacional de Desarrollo Turístico, dirigido por el Presidente de la República y asistido por los principales ministros y representantes de las entidades que tienen roles que cumplir en el acontecer del sector. Azonadores debe ser parte de ese organismo. Hasta aquí hemos enfocado los principales aspectos que inciden sobre el sector y las áreas y políticas que deben ser abordadas. Ahora quiero terminar con un mensaje de optimismo, fe y confianza. En Azonadores estamos preparados para dar la mano y asumir el reto que fijó el presidente electo de aspirar a recibir en un futuro cercano a 10 millones de turistas gradualmente. Nuestro sector está dispuesto a hacer todo lo que le corresponda para lograr esa meta. Y eso significa trabajar sin desmayo, acopiar capital,
proveer la habilidad gerencial necesaria que incluye el manejo de los recursos humanos. Ofrecemos nuestra colaboración total y sin condiciones a las nuevas autoridades para desarrollar el plan consecuente y para darle expresión práctica. Eso sí, el éxito solo quedará asegurado si la nueva administración viene despojada de temores al costo político, elemento esencial para lograr una verdadera reforma de la política económica hoy vigente. Y lo decimos porque estamos convencidos de que este país arrastra una economía trabada por un sinnúmero de problemas, hasta ahora sin solución o con soluciones mediatizadas. La única forma de avanzar y dar el salto hacia el despegue es si entre todos nos proponemos remover los obstáculos, por dolorosos que fueren los sacrificios que hubiera que hacer en el corto plazo. Por lo tanto, nuestro llamado es a que rompamos el miedo, a que demos soluciones inmediatas y de largo plazo a los problemas y cerremos los centros de hibernación que nos han mantenido latentes y nos han obligado a permanecer atados al subdesarrollo y a la pobreza. Si queremos, podemos, pero solo con la colaboración estrecha, pública y privada, podremos alcanzar un nuevo país que sea orgullo de cada dominicano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Julio Gibre, presidente de Azona Ores. Y ahora tenemos varias preguntas de ustedes en el público. Y la primera pregunta tiene que ver con, para tener un impacto multiplicador en el empleo y el crecimiento económico, ¿cómo crear mejor vínculos entre el sector hotelero con el resto de la economía, especialmente en el sector agrícola? Creo que hablamos un poco de eso, referirnos al impacto que hoy día ejerce el turismo. Solamente como a título de ilustración en el sector agropecuario, la compra que este sector hace anualmente, de acuerdo con los últimos encuestas que tuvimos, es de más de 16.000 millones de pesos, solamente el sector agropecuario. Acabamos de hacer un acuerdo a través de la Oficina Nacional de Estadística y la Asociación de Industria del país con la idea de ampliar este trabajo de investigación y lograr determinar el impacto también de la matriz insumo productos que pudiéramos tener con el sector industrial. Lo mismo quisiéramos alcanzar para todos los sectores, el sector del transporte, el sector de la artesanía, el sector de la banca, los seguros, etcétera, etcétera, donde indudablemente la importancia relativa del turismo es destacada en las operaciones de este sector. Yo creo que no me cabe la menor duda que cualquier cosa que hagamos en el turismo, como decíamos al principio de nuestra intervención, impacta de forma inmediata y paralela a todos los demás sectores de la economía, positivamente. Por eso es que justamente se habla de utilizar el sector turístico como el ancla. El hacerlo no excluye, al contrario, incluye a todos los demás sectores, por el efecto transversal que tiene cualquier acción a través del turismo. ¿Cómo considera usted se ha comportado el sector turismo con respecto al cuidado y protección del medio ambiente? Muchas veces nosotros confundimos las cosas y atribuimos al sector la consecuencia de la inacción de nuestras autoridades. Yo creo que me referí con suficiente amplitud al tema de la ausencia del Estado en lo que es cumplir con su responsabilidad de haber provisto las obras de infraestructura, no para el beneficio del turismo, sino para el beneficio de nuestros ciudadanos dominicanos que se ven atraídos por la industria turística y que normalmente forman guetos alrededor de los complejos hoteleros. Es decir, el problema que realmente tenemos por una inacción del Estado, o sea, realmente eso impacta, el mayor impacto negativo lo estamos teniendo en las comunidades que se crean alrededor de los proyectos de los complejos turísticos, a consecuencia de la falta de las obras básicas. Los problemas de contaminación del subsuelo, los problemas de la explotación irracional del agua, los problemas de la basura,
Son unos problemas realmente ambientales que no están generados por el turismo per se, están generados por la población dominicana que vive alrededor de los proyectos turísticos, pero viven hacinados. Entonces realmente es un problema que evidentemente, sin ánimo ni mucho menos de excluir responsabilidades al sector privado, yo creo que realmente la mayor responsabilidad es del Estado. Ahora, nosotros como empresa, como sector privado, estamos obligados a ser respetuosos del medio ambiente y normalmente lo solemos ser, puesto que pasar simplemente por el cuestionario de tú lograr un permiso ambiental a cualquier proyecto turístico que se intente establecer, ya de por sí representa un gran reto. Lo que no ocurre es que una comunidad tenga que realmente ser sometida al mismo proceso de obtener licencias ambientales para desarrollar los retos que se están desarrollando hoy en día. En el contexto de los planes de desarrollo sostenible previstos para el sector turismo, ¿está contemplado algún programa de administración de riesgos que permita minimizar los efectos a corto, mediano y largo plazo posteriores a una catástrofe natural o de otra naturaleza? Normalmente la industria hotelera específicamente suele tener un código ya muy bien establecido y definido. Recuérdense que no somos tampoco tan recientes en el mercado. Hemos pasado en estos 30, 40 años que tiene de vigencia la industria turística en el país, han pasado muchos huracanes, hemos pasado sismos, hemos pasado de todo. Y realmente eso ha obligado realmente a la adopción de un código de acción y de actuación de parte de las empresas privadas. O sea, en este momento yo entiendo que realmente lo que es el sector privado empresarial está preparado para enfrentar cualquier contingencia en ese sentido. No tengo la seguridad de que realmente los gobiernos municipales hayan hecho lo suyo, porque lamentablemente tenemos comunidades que no tienen ni siquiera lo esencial, lo básico, como son, por ejemplo, centros médicos para dar servicios sanitarios en un caso de emergencia. No tenemos tampoco ni siquiera cuarteles de bomberos para sofocar un incendio o cualquier catástrofe que se pueda originar. Entonces, estas responsabilidades públicas son las que realmente hoy en día tenemos que precisar, tenemos que listar y tenemos que comprometer a las nuevas autoridades para que se hagan, porque realmente afectan a la competitividad del producto turístico del país. Se han hecho estudios de mercado que determinan el grado de saturación hotelera de los distintos polos turísticos. No tenemos todavía preocupación en el nivel de saturación que podamos tener a nivel de los polos turísticos. Yo creo que la existencia todavía de espacios tan generosos como los que tiene la República Dominicana no nos advierten de peligro en ese sentido. Lo que yo pienso es que sí es necesario el ordenamiento. El ordenamiento porque tenemos que prever que el crecimiento, una vez agotada la primera línea de playa, por ejemplo, en el turismo de sol y playa, necesariamente tenemos que darle la oportunidad de desarrollar la segunda línea, la segunda y la tercera línea de playa. Y eso evidentemente significa ordenamiento. Ordenamiento para que las playas sean realmente también preservadas, bien administradas, bien conservadas y que puedan ser incorporadas como parte de la oferta, que los hoteles o los establecimientos turísticos que no están en la primera playa, pero que sí tienen la oportunidad de hacerlo, puedan disfrutar de ella. ¿Y cuál es el plan que tienen previsto para afrontar la arabalización de la zona de Bávaro? ¿Y quiénes o qué organismos participan? De nuevo, creo que la enunciación exhaustiva que hicimos de las acciones que había que tomar y que evidentemente no corresponden tan solo a una entidad, o sea, son muchos los agentes del Estado y del sector privado que tienen que intervenir. Pero uno de los más importantes tienen que ser necesariamente los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales son los que tienen la responsabilidad del tema de la basura, que si de proveer garantizar los servicios de iluminación públicos, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos una señal clara de dónde están las oportunidades. O sea, tenemos que integrar a todo lo que son los organismos responsables, medio ambiente, los ayuntamientos, el Ministerio de Turismo, lo que realmente tienen que tomar cartas en el asunto. La CAS o el INRI o INAPA son también instituciones que tienen que participar de todo ello,
porque tienen que ver con el uso de las aguas del subsuelo, porque tienen que ver con las aguas, con las plantas de tratamiento de aguas negras, la disposición final que puedan tener estas, el medio ambiente con la disposición donde podemos establecer los vertederos de basura, etcétera, etcétera. Son todos temas que realmente son transversales, porque tocan a muchos sectores, a muchas actividades y a muchos agentes, públicos y privados. Usted mencionó en su presentación la necesidad de hacer cambios al código laboral. ¿Hay cambios específicos que necesita el sector turístico, el código laboral? Evidentemente que sí, señores. Nosotros tenemos una economía que en los últimos años ha estado creciendo cuantitativamente, o sea, ha habido un crecimiento económico, pero un crecimiento económico que ha estado basado fundamentalmente en el crecimiento de la economía informal. ¿Y por qué? Porque la legislación laboral desestimula realmente la contratación formal de los empleos. Es decir, tenemos que ver en qué medida nosotros realmente incidimos para que para una empresa no haya la penalidad de tener que cargar con una contribución social tan fuerte como la que tenemos hoy en día, y que cuando tú quieras tener que ajustar tu plantilla de recursos humanos en tu empresa porque la demanda se te cayó, tú no tengas que quebrar por eso, señores, porque lamentablemente esa es la realidad. Si tú quieres realmente ajustar tu nivel de producción al nivel de la demanda, tú muchas veces te tienes que decidir, o quiebro o sencillamente me mantengo operando ficticiamente diciendo que todavía vivo. Y esa es la irracionalidad. ¿Por qué entonces nosotros no proponernos reconocer esa situación y ver cómo logramos vencer los obstáculos que impiden que el sector formal sea el ancla del desarrollo del país, no el informal? ¿Por qué el Estado no recauda lo que debería recaudar? Porque sencillamente tenemos un 50 y pico % de la población activa trabajando en un sector informal que impide que el Estado recaude lo que debería recaudar. Esa población activa ni siquiera está integrada en los planes de la seguridad social que tenemos en el país. ¿Por qué? Porque no tiene manera de cotizar directamente. Si es por ello, no lo van a hacer. ¿Okay? Bueno, la última pregunta es un softball, como decimos en inglés. ¿Cree usted honestamente que es posible llegar a la meta de 10 millones de turistas? Yo creo que evidentemente como objetivo es un objetivo que es lograble, requiere un gran esfuerzo, pero yo he insistido que tan importante como los 10 millones de turistas, o tan importante o más importante pudiese ser, cómo nosotros conseguir aumentar la estadía promedio de cada huésped que nos llega, porque si ya realmente, si ya se hicieron el gasto de llegar, por lo menos pongamos que permanezca más tiempo aquí, número uno. Y número dos, logremos que el gasto promedio realmente aumente. Nosotros somos un país donde el gasto promedio muestra un crecimiento por debajo del nivel de la inflación de Estados Unidos. Significa que realmente está disminuyendo el gasto promedio del turista. Y eso no es más que la consecuencia de la pérdida de competitividad del producto. Esa es la realidad. O sea, tenemos que lograr revertir el proceso para lograr que concomitante con el crecimiento de las llegadas, logremos también impactar el aumento de la estadía promedio y el mayor gasto que esperamos que los turistas creen en República Dominicana. Un ejemplo concreto de eso es la queja que tenemos de los operadores de cruceros en la zona de Samaná. Se quejan realmente de que ahí no hay nada en que gastar. No hay dónde gastar. El turista se baja del barco y no tiene realmente dónde gastar. Es una debilidad que realmente tenemos que vencer, propiciando las condiciones para aumentar ese gasto promedio. Muy bien, un aplauso para Julio Giver, presidente de Azona Ores. Y feliz aniversario, 50 años de crecimiento a Azona Ores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.